Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Les voy a estar haciendo un video aquí. Espero que se conecten. Hola Jenny, hola Yolanda, hola Lina, hola Brigitte. ¿Cómo están? Bienvenidas. Les voy a estar haciendo un video de un anillo. Hola Niyad, desde Tenerife, dice hola, ¿cómo estás? Leticia dice hola. Hola, ¿cómo están? Voy a estar haciéndoles unos anillos sencillos. Jennifer dice hola cariños desde Chile. Hola Jennifer, saludos. Como les digo, les voy a hacer un anillo bastante sencillo que me estuvieron pidiendo. Se lo subí en Instagram y varias me dijeron que les hiciera el video aquí en YouTube. He estado haciendo varios videos en vivo en Facebook, así que si no los han visto también les invito a verlos. Amanda dice muchas gracias por tu generosidad. Gracias Amanda a ti por acompañarme aquí en este en vivo. María Valenzuela dice hola, hola María. Ya tiene mucho tiempo que hice aquí un en vivo y no había hecho otro porque no salió muy bien el primero. Así que a ver cómo sale esta vez. Y no sé a dónde ver porque la cámara está acá y yo estoy viendo por acá. Y ya dice, me encanta lo que haces, gracias. Enid dice, hola, buenas noches, Dios te bendiga. Gracias Enid y buenas noches. Espero que se queden a ver el video. Antes de comenzar les voy a mostrar este anillo. Se los estuve compartiendo en Facebook el día de ayer. Marianela dice, hola, buenas noches desde Costa Rica. Buenas noches. ¿Qué hora es en Costa Rica? También les hice este otro anillo en Facebook. Y de eso me pidieron que hiciera este. Así que voy a estar haciéndoles este ahorita. Voy a esperar que se conecten algunas más y voy a comenzar ya con el video. Dice que son las 8:10. Ok, entonces estamos igual. Creo que son las 8:10 también. Sí, estamos igual de la misma hora. Ok, díganme si se escucha bien. Porque estoy utilizando solo el teléfono. Ya llevo 4 minutos, así que ya voy a comenzar para que no se aburran. Dice Lina, aquí en Colombia son las 9:10. Ok, entonces es una hora adelantada. Tengo aquí mi cobija porque hay frío y me la puse aquí abajo para que no me dé frío mientras hacemos el tutorial. Compartan el video en sus redes sociales o donde ustedes compartan videos para que más personas vean el en vivo. Olivia dice, desde mi hermosa Colombia, buenísimas noches, gracias, gracias. Olivia, gracias por estar aquí y buenas noches, espero que estés bien. Enid dice, un abrazo enorme desde Florencia, Caqueta, Colombia. Son las 9:15 allá, dice. Perdí los comentarios. Raquel dice, hola, saludos desde Monterrey. Saludos, Raquel. Y Niya dice, aquí son las 2:10. 2:10, ¿dónde estás? 2:10 del medio, bueno, no del mediodía, del día. Amparo dice, buenas noches, profe, me encanta todo lo que hace, gracias. Gracias, Amparo, y buenas noches. Tenerife dice, ok, ¿dónde está eso?
No sé dónde es Tenerife. Es madrugada. ¿Qué haces despierta? ¡Ah! Dios mío, duerme. Ya voy a voltear la cámara para mostrarles lo que voy a estar utilizando y que comencemos con el video. En España, dice, ok. ¿Y qué haces despierta? Es en España. Olivia dice, agradecida, he aprendido mucho. Dios siga bendiciendo tu talento. Gracias, Olivia, y bendiciones también. Voy a voltear la cámara y voy a mover un poquito aquí porque voy a acomodar y entonces disculpen la movedera. Pero así tiene que ser. Sigan comentando mientras luego leo sus mensajes. Voy a acomodar aquí todo porque lo tenía movido. Disculpen. Les dije que iba a mover todo. Ok. Ya casi esto queda. Es que es todo un desastre estar volteando. Pero con paciencia, todo sale bien. Ok. Creo que puse muy cerca. Ahí. Voy a utilizar estos 3 colores de Delicas. Es un tono oro galvanizado. Este tono que se ve como blanco, pero es un tono cremita. Y también este otro que es un tono turquesa. Dice Lina, ¿tú dónde estás? Yo estoy en Estados Unidos, en el estado de Alabama. Ok, pues estos son los 3 colores que voy a estar utilizando para hacer estos anillos. Dice Lina, súper, de la razón del frío. Sí, aquí está bastante frío. Maricelina dice bendiciones y muchas gracias. Estos son las delicas y estos son los números. Siempre me piden los números y a veces olvido mostrarles. Estos son los números. Este es el del tono oro. Este otro es el tono crema. Y este es el turquesa. Voy a utilizar este hilo en la talla D. Ya casi me lo termino, está todo feo. Pero aquí pueden ver, es la talla D. Dice, ¿dónde puedo comprar esas delicas? Estas yo las compro en la tienda Hobby Lobby. Ellos no hacen envíos a ningún país, entonces solo si vives en Estados Unidos los puedes comprar también por internet, pero solo aquí. Ok, voy a estar utilizando también una aguja del número 10. Aquí ya tengo mi aguja con el hilo. Coloqué casi 1 metro de hilo y lo hice así para no estar batallando, ya que no quiero estar sacando mi trabajo de aquí de la pantalla. Aunque espero que no se vea todo feo. Déjenme saber cómo se mira, si está viendo bien o si estoy saliendo mucho de la pantalla. Voy a comenzar con 2 delicas del tono oro. Las voy a pasar por mi hilo. Dice Gaby, saludos desde Guatemala, gracias por los tutoriales. Saludos Gaby, gracias por estar aquí. Ahora voy a pasar mi aguja aquí en esta delica. Dice Lina, aquí en Colombia se llama Miyuki. Ok.
Yo conozco Miyuki como una marca y estas cositas las conozco como Delicas. Tamara dice saludos, Macrina, me encanta tu trabajo. Gracias a ti he aprendido mucho de Chile con cariño. Gracias y saludos. A ver si no me quedo sin voz, porque a veces se me va la voz. Ahora voy a tomar 3 delicas del tono oro. Las paso por el hilo. Si pueden compartir el video, se los agradecería mucho. Y también dejen su like para que siga haciendo este tipo de videos. Díganme qué tal escuchan, si se escucha bien. O si me escucho muy cansada, porque estoy un poco nerviosa. Ahora voy a dejar estas 2 delicas y regreso mi aguja aquí. Y paso hacia esta delica de acá. Dice Gloria, muy lindos, los voy a hacer. Sí, hazlos conmigo para que no esté aquí sola. Apenas vamos comenzando, así que supongo que se puede regresar el video. No estoy segura, pero creo que los en vivo se pueden regresar. Ahora paso mi aguja hacia acá en esta delica. Y también una disculpa por mis uñas, están espantosas. Últimamente no me las he arreglado. Y se ven un poquito feas. Bueno, no un poquito, mucho. Ahora volteé hacia acá para continuar. Voy a tomar una delica del tono turquesa. Olivia dice, se ve perfecto. Yo también las conozco como delicas. Y consigo en el almacén de, ¿qué dice? Almacenes de bisutería, ok. ¿De dónde eres? Para que las demás sepan dónde conseguirlas. Tomé una del tono turquesa. ¿Quiénes de ustedes han visto los videos de Facebook, los que he hecho en vivo? Tomo una bronce. Voy a pasar la aguja por estas 2. Dice Amparo, profe Marina, dice, me dicen Marina, siempre me cambian el nombre. ¿Qué más dice? Me voy a cambiar el nombre, me gusta más Marina. Me encanta cómo explica, gracias. Gracias, Amparo. Olivia, en mi hermosa Colombia. Oh, ok, es en Colombia. Si viven en Colombia, entonces pueden buscar en la tienda que ella dijo. Tomo de nuevo una oro. Amparo, no te preocupes. No, está bien. Y paso aquí por estas 2 delicas. Adriana dice, yo he visto algunos y la verdad me gustan mucho y he aprendido muchísimo los anillos, sobre todo que no sabía hacer. Ok, qué bueno que has aprendido. Aquí estoy pasando por 2 delicas. Según yo por 12, pero no era cierto. No se ve igual. Bueno, es que estoy guiándome por la pantalla del teléfono, entonces no le atino. Paso hacia esta del tono oro. Tomo otra oro. Funcionan un poquito diferente aquí los comentarios. Se van como desvaneciendo y no los puedo leer bien a menos que toque la pantalla de nuevo. Pero muchas gracias por acompañarme. Tomo otra del tono oro. Aquí voy a pasar por estas 2. Gloria dice, yo he visto los videos de YouTube y he hecho casi todos los tutoriales y también vendo. Ok, tú vendes. Yo me han pedido varias veces algunas piezas. Las que vendan dejen sus comentarios para las que quieren comprar puedan hacerlo. Tomo ahora de nuevo una oro y paso por estas 2. Yo no me dedico a vender porque no tengo mucho tiempo.
Así que las que vendan, dejen sus comentarios. Y así las que quieren comprar puedan buscarlas aquí o en sus páginas. Ana dice, te agradezco por compartir tus trabajos. Patricia dice, ya se fue. Patricia Ríos, en Colombia. En Colombia, profe, muy hermoso todo. Gracias. Ahora tomo una del tono crema. Paso aquí. Y jalo bien el hilo. Ahora tomo de nuevo una oro. Paso por estas dos. Wendy dice, hola Macrina, qué bueno verte en vivo. Aprendí a hacer cositas en Miyuki gracias a tus maravillosos videos. Saludos desde una venezolana viviendo en España. Hola, ¿estás en España también entonces? ¿A qué hora es allá igual? ¿Son las 2? Aracelis dice, me encanta tu trabajo. He hecho algunas cosas con tus videos desde Houston. Ok, gracias. Qué bueno que te han ayudado los videos. Tomo de nuevo una oro. Paso por 2. Wendy dice, son las 3:23 de la mañana. Oh, my God. ¿Y por qué estás despierta a esta hora? ¿Qué haces? Oh, Denise dice, hola de Brasil. Brasil. Oh, wow, Brasil. ¿Cómo estás? Espero que entiendas lo que estoy diciendo. Ahora tomo una oro. Vuelvo a tomar una oro y voy a pasar por 2. Wendy dice, soy una lechuza total. Me activo de noche y soy más creativa. Ok, qué bueno. Ahora de nuevo tomo una oro y paso por estas 2. Díganme si les gustaría que haga más videos en vivo o si prefieren los videos grabados. Una turquesa, la paso aquí. Niyab dice, Wendy, ¿dónde puedo encontrar el material en España? Ok, si alguien sabe, digan en los comentarios dónde puede ella comprar. De nuevo una oro, paso por 2. Una oro. Dice Denise, sí entiendo, aprendí no puedo leer todo, lo siento, pero sí, creo que entiendo un poquito lo que dices. ¿Cómo se llama o cómo se dice el idioma que usan en Brasil? Es, no me acuerdo cómo se dice. Wendy dice, en vivo son geniales porque podemos preguntarte lo que tengamos dudas. Sí, ¿verdad? Siento que últimamente me están gustando los en vivos porque como que hay más interacción. Los pueden comentarme y yo puedo responderles de inmediato. De nuevo tomo una oro y paso aquí. Brasileño, dice Natalia. ¿Sí se dice brasileño? De nuevo una oro. Ya están listas para Navidad. Ya tienen sus regalos. De nuevo, dice Niyam, ¿dejarás el video? Sí, lo voy a dejar para que lo vean después. Tomo de nuevo una oro y paso aquí por 2. Gloria Isabel dice, en Brasil hablan portugués. Ok, sí, es portugués. Es lo que iba a decir, pero si así es portugués o no.
Dice a Wendy, dice Nijat. Aquí donde estoy es súper difícil encontrar Miyuki e hilos. Opté por comprarlos por AliExpress. Es muy buena manera y tienen súper precios. Ok, yo nunca he visto en AliExpress. También voy a chequear. De nuevo una crema. Paso aquí. Esta pieza también la pueden hacer para una pulsera. De hecho pueden hacer muchas pulseritas y se va a ver muy bonito. De nuevo tomo una oro, paso por 2. Si no me siguen en Facebook, las invito también a seguirme, todas las que tengan Facebook, y allá van a ver los otros videos que les he subido o que les he hecho en vivo. De nuevo una oro, paso por 2. Dice, ok, muchas gracias Wendy. Sí, gracias Wendy. Yo también les recomiendo, creo que es Panda Hall. Y también, ¿qué otra tienda? Creo que Beat Park. Tiene buenos precios y tiene muchos colores. De nuevo una oro. Esto es muy repetitivo, todo el tiempo es repetir lo mismo hasta tener el largo que necesitan para el anillo o pulsera. Una oro, paso por 2. De nuevo una oro. Voy a pasar aquí por 2. Paso hacia arriba por una delica. De nuevo tomo una turquesa. Una oro. Paso por 2 delicas. ¿Qué dice? Muaicita, dice Oli. Creo que no estoy diciendo bien tu nombre, discúlpame. Denise, me encanta tu trabajo. Gracias, Denise. De nuevo, una oro. Paso por 2. Paso hacia acá por esta oro. Saluditos, dice desde Acapulco, Guerrero. Dice, ay, ¿cómo digo tu nombre? Muaicita, creo que digo. No estoy segura. No estoy pronunciando bien, pero gracias y saludos, Acapulco. Gracias por estar por acá. Vuelvo a tomar una oro y paso hacia arriba por 2. Sí, así se menciona, dice, aunque bueno, se me traba la lengua. Es que son nombres nuevos para mí, entonces como que no puedo decirlo bien. Dicen, y ya después puedes volver a decir las tiendas que recomiendas para comprar, que no entendí bien. Sí, luego se los escribo en comentario para que lo puedan leer. Tomo de nuevo una oro y paso por 2. ¿Les llegó la notificación de que estaba en vivo o estaban aquí y me vieron? ¿Cómo fue? Para saber si YouTube sí notifica. Ahora tomo de nuevo una del tono crema y paso aquí. Yolanda Hernández dice, hola Macrina, saludos. Me encantan tus videos, saludos desde Puebla. Saludos Yolanda, gracias por estar aquí. Moisita dice, me encantan tus videos, he aprendido mucho sobre tus trabajos y he hecho 5 aretes. Ok, gracias, qué bueno que has aprendido. Continúo con el tono oro, paso por 2. Dicen y ya me salió notificación. Ok, qué bueno que te notificó. Entonces sí funciona la notificación. Activen las notificaciones las que no las tengan activadas para cuando haga algún video. Paso hacia esta oro.
Soy la del Carmen, dice, gracias por tus tutoriales. Son muy claras sus explicaciones. Recuerden que trabajar Miyuki. ¿Qué dice? Ya se me fue el comentario. Ok. En las noches acaba con los ojos. Ok. Ya me preocupé. Alicia dice, me salió notificación. Ok, qué bueno que tienes la notificación. Estoy enamorada de tus trabajos, explicas muy bien. Dice, gracias. Patricia dice, me salió notificación. Ok, qué bueno. Continúo con una oro. Espero que más personas tengan la notificación activada y luego vean el video. De nuevo una oro. Paso por 2. Y recuerden que las que vendan, digan en los comentarios si hacen para vender, para que las que compran sepan a quién contactar. Valeria dice, qué hermoso. Gracias, Valeria. Sí, quedan muy bonitos estos anillos. De nuevo tomo una oro y paso por 2. Paso hacia arriba en esta oro. Y de nuevo tomo una turquesa. Dice Wendy, yo no sé qué precio poner. Me gustaría vender. Ok, sí es complicado lo de poner precios. Denise dice notificación también. Dice, ok. Algunas personas creo que lo hacen pesando la pieza cuando ya está terminada. Dice Mauricia, te mando video por Instagram de los aretes que hice para vender. Ok, sí, mándame video. Las que venden digan cómo sacan precios. Para las que no sabemos sacar precios. De nuevo tomo una oro y paso por estas dos. Como les venía diciendo, yo he visto que puedes sacar el precio de tu pieza pesando cuántos gramos pesa ya terminada y así pues depende cuánto te costó el gramo. Tú sacas tu precio, también incluyes tu trabajo, por supuesto. De nuevo tomo una oro. Pero sí es un poquito complicado sacar precios, sobre todo porque las delicas son bastante caras en algunas partes y se les hace caro a algunas personas cuando les das precios. De nuevo una oro, paso por 2. Una oro y paso por 2. Voy en esta. Y tomo una crema. Así es como va a ir quedando. Tienen que ir haciendo esto hasta tener el largo que necesiten, ya sea si están haciendo un anillo o si están haciendo una pulsera. Vamos a continuar haciendo esto hasta tener el largo que necesitemos y las vueltas al final debe quedar como lo tengo aquí si es que quieren que toda la pieza coincida. A veces depende del largo, algunas veces van a quedar algunas delicas iguales a la hora de cerrarse porque si terminan como aquí que va oro, bronce, oro, blanca o crema, al final a veces les va a quedar un poquito largo y no van a poder unir como debería quedar para que la secuencia de colores quede igual. Aquí estoy con una crema, así que esa va a unirse aquí. Voy a continuar, o más bien ustedes continúen con la pieza hasta tener el largo suficiente. Yo aquí tengo una pieza que ya está adelantada. Aquí la tengo. Está igual que la otra. Tenemos dos del tono bronce o del tono oro que sobresalen aquí. Y acá tenemos una del tono crema que es la que sobresale para que cerremos la pieza. Ok, vi un comentario aquí. Ana dice, idioma de Brasil es portugués. Ok, sí. Ya me imaginaba que sí era portugués.
creía, no estaba bien segura. Ok, aquí ya tengo el largo yo de mi anillo, así que este lo voy a cerrar y aquí simplemente lo pasamos hacia acá. Y aquí va a continuar exactamente la secuencia de colores. Voy a pasar mi aguja aquí en esta delica. Dice Tea, maestra Macrina, buenas noches, está hermoso el anillo. Gracias y buenas noches, qué bueno que estás por aquí. Denle like al video y si lo pueden compartir, compártanlo. Ahora tomo la del tono crema de este lado. Trato de no taparles, pero como es una pieza muy pequeña es un poco difícil. Ahora voy a pasar aquí. Y voy a tomar esta con la tono, paso por estas tres así. La del tono crema, la del tono oro de abajo, para unirlas bien porque esta con esta aún no están unidas. Y de este lado también unimos mejor para que no se separen. Jalo el hilo y me regreso hacia acá. Así. Ahora hay que esconder nuestro hilo y a muchas de ustedes esto se les hace complicado y siempre les digo que no es difícil. Simplemente nos alejamos del final. Yo me voy a estar yendo por las delicas del medio. Voy a pasar hacia acá. Hoy estoy enredando aquí el hilo. Y voy a ir pasando entre las delicas del medio hacia arriba y hacia abajo hasta esconder el hilo. Díganme qué hacen, ya cenaron, ya se van a dormir, ¿qué van a hacer? Voy a ir escondiendo mi hilo. Ya están acostumbradas a los silencios largos de mis videos, ¿verdad? Siempre le dejo sin audio, porque si no quedarían muy largos. De por sí están súper largos, ¿verdad? Algunos más que otros, pero todos están bastante largos. Ya aquí ya escondí suficiente el hilo, ya estuve pasando por varias delicas. Voy a cortar este. Ahora ya nada más me queda este que dejé al comienzo. También lo voy a esconder. Voy a ensartar la aguja. Coméntenme algo mientras ensarto mi aguja aquí fuera de la cámara, porque así no puedo. Ok, ya la tengo aquí. Olivia dice gracias Macrina, Dios y mamita María te bendigan a ti y a tu familia. Feliz y bendecida Navidad para todas. Gracias igualmente para ti. Feliz Navidad. Bendiciones también. Un fuerte abrazo.
que tengas una feliz Navidad. Ahora voy a esconder este hilo y me lo voy a llevar hacia acá. Luciro. Dice, ¿cómo haces para ensartar? Pues el hilo es bastante delgadito y estas agujas creo que tienen bastante grande su hoyito. Olivia dice, amén, amén, gracias, gracias. De nada, gracias a ti. No batallo porque el hilo siento que no es grueso, entonces no batallo. Si uso hilo de la marca Fireline, ese sí me cuesta. Tengo que tomar una pinza y como presionar en la punta del hilo para que pueda ensartarlo, porque no puedo. Pero este es bastante delgadito, no batallo para ensartarlo. Pero si batallas para ensartarlo, hay unas agujas que son como dobles. Es una aguja, pero está como abierta. Tú puedes abrirla. Y no me acuerdo cómo se llama ese tipo de agujas. Dice que ahí lo recomiendas y que agujas. Pues yo utilizo el hilo de nylon. Es el que he usado siempre. Tengo de Fireline, pero no me gusta. Está muy tieso. Y como les digo, también cuesta ensartarlo. Y si se enreda es súper complicado desamarrarlo. Yo les recomiendo el de nylon. Y las agujas, pues ahorita te muestro las que estoy utilizando. Aunque si vives en algún otro lugar va a ser difícil que consigas estas. ¿Cuál es tu Instagram? Dice, mi Instagram es @ruizmacrina. Ahí ya voy a cortar este hilo. Dice Luciro, no sé si digo bien tu nombre, disculpa. Qué anillo tan bonito. Gracias. Se los hice en un en vivo en Facebook. Si es que quieren verlo, allá se los hice en vivo. Ya queda terminado. El anillito es súper sencillo, bien finito y delicadito. Rápido lo van a terminar. Y lo pueden hacer para regalar. Yo me hice varios hoy y no me tardé casi nada. Traigo 3 aquí y lo pueden combinar con este. Aquí está. Y pueden utilizar diferentes colores, combinarlo. Pueden usar negro, pueden usar bronce, amarillo con turquesa. Yo aquí utilicé este cremita con el turquesa para que combinara con este otro anillo que ya tengo. Así que espero que les haya gustado. Les voy a dejar fotos en Instagram. También les dejo allá el diagrama, aunque es muy sencillo este. Olivia Rodríguez dice quedó hermoso. Gracias, Olivia. Sí, queda muy bonito. Está muy finito, muy bonito. Y se ven muy bien. Si les gustan los accesorios pequeñitos, estos se ven muy bonitos. Y los pueden hacer en diferentes tamaños y ponerlos en sus dedos. Muy bonitos que quedan. Dice Lucy. Te voy a decir Lucy. Dice, tengo un kit que compré, pero aún no lo estreno. Un kit de Miyuki con hilo y aguja, ¿o qué tiene tu kit? Dice, ya te mandé la foto. Ok, gracias. Luego lo checo. ¿Cómo te llamas en Instagram para que lo encuentre más fácil? Que yo voy a enseñarles las agujas por el Instagram. Dice, ok, luego checo. Ahorita checo Instagram a ver qué. Estas son las agujas que yo compro. Siempre compro en Walmart. Son de esta marca. Y se ve así. Aquí trae 3 tamaños diferentes. Y estas me han salido a mí muy buenas. No se me rompen. Siempre están todas chuecas, pero no se rompen. Aquí tengo varias. Lucy dice, sí, está bien, Lucy. Es como un telar que compré en Amazon, pero me cuesta empezar. Ok, y no es muy difícil utilizar telar. Tengo varios videos. Miren, aquí tengo algunas agujas. Están bien chuecas, pero no se rompen. Estas me gustan mucho. No sé si ustedes las puedan conseguir donde vivan, pero estas son las que les recomiendo. He utilizado otras de
Walmart. No, de Hobby Lobby, y esas sí se me rompieron. Cada rato se me rompían. Y estas no, estas están bien. Se me han doblado para todos lados. Y siempre las enderezo con una pinza. Ok. ¿Tienen alguna otra pregunta? Y ya terminamos con el tutorial, con el video chiquito. Déjenme saber si tienen alguna pregunta o si ya aquí dejamos el video. Ya llevamos 41 minutos. Fue más rápido en Facebook, que he tardado mucho más. Y como les dije, este anillo se los hice en Facebook ayer. Este anillo me lo pidieron para hombre y yo hice este. Creo que queda bien para hombre o para mujer. Si quieren verlo, el video está en mi Facebook. Y les dejé un link en la comunidad. Les dejé el link para que lo vean. También en Facebook les hice el tutorial de este aretito que le puse a estos aretitos que le subí el sábado pasado. Y también este anillo también lo hice en Facebook. Lucy dice, todo muy bien, mil gracias por su trabajo, es muy bello. Gracias, Lucy. Muchas gracias por acompañarme y por ver el video. Les agradezco mucho. Espero que hagan el anillo. Dice Mónica, hola, soy Mónica de Bogotá, Colombia. Me encantan tus videos, recibí la notificación. He aprendido un montón y tú eres una de las top para mí. Una indígena en Vera me enseñó y no he parado. Ok, gracias, qué bueno que has aprendido y muchas gracias por tenerme en los tops. Ok, Olivia dice en Facebook estás como Macrina. Sí, igual que YouTube, Macrina Ruiz. Así, Macrina Ruiz Cruz creo que es en Facebook, pero sí es igual. Allá me pueden encontrar también. Así que espero que les haya gustado el anillo de hoy. Les voy a dejar el diagrama en mi Instagram, aunque es bien sencillo, no creo que necesiten, pero igual se los dejo allá. Niya dice de seguir en Facebook también, gracias por enseñarnos. Gracias, y sígueme en Facebook y vean los videos que ya están ahí disponibles. Así que les agradezco mucho por acompañarme hoy. Siento que aquí se ve mucha luz. Déjenme ver si hay manera de arreglar esto, porque se ven todas mis manos bien secas. No me gusta. Ok, solo puedo acercar. No veo que pueda bajar la intensidad de la luz. Pero ahí están los anillos. Espero les haya gustado. Quiero voltear la cámara, pero siento que no veo a la cámara. Como que me quedo viendo a otro lado y se ve raro. Pero gracias por acompañarme. No sé si les voy a hacer otro video en vivo antes de Navidad o sí hasta después de Navidad, porque yo subo videos normalmente los sábados. Pero siento que este sábado van a estar ocupadas por la Navidad. ¿Qué día festejan? ¿El 24 o el 25? Díganme qué día para ver si subo video o no subo. Las leo, díganme qué hacen ustedes. Si festejan el 24 es el sábado, entonces no voy a subir video porque van a estar ocupadas. Está perfecto la luz, dice aquí el 24. Ok, festejan 24. ¿Quién más festeja 24? Díganme, para que... Es que si subo video el 24 siento que no lo van a ver. Y me voy a deprimir. Ok, díganme qué más. 24 por la noche, dice. Ok. Entonces igual que yo. 24. Sí, supongo que la mayoría de los latinos festejamos el 24 por la noche.
Voy a voltear la cámara a ver qué pasa, porque no sé. Voy a mover todo de nuevo. Disculpen por dejarlas ciegas. Ok. Me veo muy cachetona. Dice Olivia, mi familia 24 y también 25. Ok. Entonces hacen doble. Está toda chueca a mí. Ya está. Déjenme arreglo aquí tantito. No, esto ya no se arregla más. Queda chueco. Pero así está bien. Y bueno, ya no me están escribiendo. 24 y 25. Entonces esta semana tal vez no les subo video, les subo hasta la siguiente. Aunque es año nuevo y también es sábado y domingo. Entonces no sé qué voy a hacer. Tal vez les haga otro video en vivo de alguna pieza que sea sencilla. Díganme si les gustan para que siga haciendo en vivos. Y si no, pues mejor videos grabados para que ya estén editados y así. Miren, los anillos se ven muy bonitos. Bueno, ahí casi ni se ven. Un video de algo fácil. Un video en vivo o un video grabado. Que los dos son grabados, pero me refiero a que esté aquí o no. Lucy dice, aprovecho para desear feliz Navidad y sí, claro, en vivos están muy bien. Gracias Lucy, feliz Navidad también para ti. Un abrazo. Dice Niyad, en vivo. Ok, gracias, sí, en vivo. Voy a hacer en vivo entonces. Voy a ir practicando. Poco a poco van a salir mejor los en vivo. Es que aún estoy nerviosa. Mónica dice, yo trabajo con mostacillas. Yo trabajo es con mostacillas. Ok, también puedes hacer los anillos con mostacillas. Yo casi no utilizo las mostacillas porque a veces no me quedan como yo los quiero. Porque algunas mostacillas vienen más pequeñas y otras más grandes y entonces no queda bien. Y por eso siempre utilizo delicas. Wendy dice, gracias, están súper tus videos. Sigue haciendo en vivo porque es genial, muy hermosa. Gracias, Wendy. Voy a seguir entonces con los en vivos. Gracias a todas. Y gracias a todas las que me acompañaron. No sabía si se iban a conectar porque nunca hago en vivos. Entonces, gracias por acompañarme, por conectarse. Les agradezco mucho. Que tengan una feliz noche. Dice Lucy, ¿sabes en México dónde comprar mostacillas calibradas? No. No sé en México dónde puedas conseguir. Es complicado. He oído algunas tiendas, pero ahorita no me acuerdo así específicamente alguna. Ya tenemos casi una hora aquí. ¿Ya se van a dormir o todavía no? ¿Qué hora se duermen? ¿Nos quedamos un ratito más platicando o ya? Díganme, para ya irme a dormir. Traigo aquí un enorme grano. Miren, mejor no lo vean. Ok, ya no me están comentando, así que ya me voy a ir a dormir. Voy a chequear Instagram para ver. No me dijiste cómo te llamabas en Instagram. Olivia dice gracias, buenas noches. Buenas noches, Olivia, y gracias por acompañarnos. Lucy dice, danos tips para ser más rápidas. Ella me dice el nombre de las tiendas. Ok, el nombre de las tiendas. Cuando empecemos, ok, practiquen y practiquen. Eso es lo que las va a hacer que hagan las cosas más rápido. Si practican, al comienzo se hace difícil por esa razón, pero si empiezan a practicar y practicar, lo van a hacer más rápido. Déjenme ver la tienda para buscarla aquí. Una es, a ver, Panda Hall. Dice, escríbenos por favor. Sí, los voy a escribir ahí, espérame tantito. Voy a fijarme bien cómo se escribe para que no escriba yo mal. Deja ponerle más luz. Okay.
Una es esta. Se llama Panda Hall. Lo voy a escribir aquí. A ver, ¿dónde escribo yo? Ok, déjenme ver si puedo escribir aquí. Chat. ¿Dónde escribo yo? No veo cómo escribir. Chat. Ok. No sé dónde escribir. Aquí me aparece el chat, pero no me da la opción de escribirlo. Ok. Compartir silencio. No, y no. No me sale cómo comentar. Déjenme ver si acá en el otro teléfono puedo comentar. Porque aquí no me deja. Ok, déjenme ver. Como comentario fijado dices, ok, pero comentario. Aquí solo me sale top chat, chat en vivo, super chat. Y son como las opciones que yo pueda ver, pero no veo cómo comentar yo. No veo. No me sale la opción de dejar yo un comentario. Ok, aquí tengo ya el video. Ups. Déjenme ver. Voy a dejarles el comentario aquí. Una se llama Panda Hall. Esta es una tienda. La otra se llama Beat Park. Esa es la otra tienda. Ok. De nada y gracias por acompañarme a todas. Espero que les haya gustado el video, que lo vean después. Y pues nos veremos en el próximo en vivo. Espero que sea pronto. Y si no, pues les voy a dejar un video grabado. Gracias a todas por acompañarme. Y me gustan los en vivos porque puedo conocerlas un poco mejor. Las voy a dejar, que tengan una feliz Navidad, que se la pasen muy bien con su familia, sus amigos y todos sus seres queridos. Niyam dice besitos y bendiciones. Lucy dice mil gracias y buenas noches. Buenas noches, Lucy. Buenas noches a todas. Que se la pasen muy bien en la Navidad con sus familias. Les mando un abrazo y nos vemos pronto en otro video. Bye.